Ese taller a qué apunta? Aquí lo vamos a hablar. Hola, hola, muy buenas noches desde este lado del charco, muy buenas tardes para América. Estás aquí acompañándonos en una nueva actividad de Red Gaia de Agartán para cerrar el mes y comenzar el mes acá en Europa. Nosotros iniciamos con la hermosa actividad, América cierra con esta actividad. El tema que vamos a tratar hoy es un tema súper interesante, que es sobre los hijos narcisistas y las madres sumisas, que en realidad esto surgió a tema de conversación porque me he topado estas últimas semanas con una cantidad de estos ejemplos que siento que es importante reflexionar y sobre todo desde la mirada que nos puede dar Carol. Así que, Carol, muy buenas noches por aquí, bienvenida. Gracias, buenas noches a todas. Buenos días en alguna parte o no, o muy de noche. Madrugada. Madrugada, perfecto. Se escucha bien, ¿verdad? Porque siempre se me escucha Sí. bajito. No, se escucha súper. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy día es hijo narcisista, madre sumisa. ¿Quién no ha visto por ahí una mamá que corre para servirle todo al hijo? Donde el hijo es la prioridad, donde el hijo casi se convierte en el dueño de casa. Entonces, esta temática se aborda desde mi mirada, desde 3 puntos distintos. El primero es un patrón familiar ancestral, donde prevalece el patriarcado, donde prevalece el machismo, donde se enseña y se practica de que el hombre es el que manda en la casa, de que el hombre es quien tiene que mandar y la mujer servir. Netamente creencias y creencias también machistas y también la cultura un poco y la creencia judeo-cristiana, donde las mujeres están al servicio del hombre. Y eso inevitablemente también pasa de generación en generación. Si la abuela atendía al abuelo, la madre atiende al padre, lo que sigue es que al hijo también lo atiende a la mujer. Y pasa a ser un patrón familiar. Es un patrón familiar tanto para el hombre narcisista como la mujer sumisa. ¿Por qué? Porque la mujer no sabe hacerlo distinto. No ha habido y tampoco ha existido un ejemplo distinto al que conoció de su madre, de su abuela y probablemente de su bisabuela. ¿Okay? Entonces, no le podemos pedir algo distinto. La otra arista de este círculo, que también es un círculo vicioso, es cuando hay un sentimiento y una sensación de culpabilidad por parte de la madre. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en alguna parte hubo un rechazo al embarazo, hubo una sensación o sentimiento de no ser, de sentir que quería al hijo, y vamos a ir enmendando esta culpa inconsciente desde ese periodo de la vida. Entonces, la madre va a querer justificar y compensar ese sentimiento de rechazo sirviendo al hijo. Ojo que cuando pusimos hijo narcisista, también existen las hijas narcisistas. Y ahí aplica el conflicto femenino con el conflicto imagen paterna masculina, que quiere decir que la mujer tiene más desarrollado su lado masculino y por ende también puede existir un conflicto y rol con el padre. Entonces esta mujer se convierte en la masculina de la casa, donde a su par las mujeres no son reconocidas como tal. ¿Ya? También pasa ahí que hay un tema de fidelidad invisible en relación a el conflicto entre las mujeres del clan. Rivalidades o enojos entre madre y abuela y bisabuela o entre las hermanas. Y el otro tiene que ver netamente con un proceso personal y un conflicto personal de valoración y autoestima, donde todos están por sobre mí antes de mí y yo estoy después de todos y bajo todos. Entonces, si en una dinámica familiar se arman estos 3 conflictos, tenemos el escenario mal perfecto, madre narcisista, hijo narcisista y madre sumisa.
Entonces, ¿qué va a pasar? Se produce un desequilibrio. ¿Por qué? Porque el hijo, si bien es cierto, manda, está ocupando un rol que no le corresponde. Esto se da también en escenarios cuando la madre se ha divorciado, se ha separado, el padre se ha ido de la casa y el niño ha crecido con este mal concepto: tú eres el hombre de la casa. Para mí es muy, muy, muy frecuente escuchar, ya sea entre las amistades o en la misma consulta, desde chiquitito, él es el hombre de la casa, tú cuidas a la mamá, tú eres el responsable. Ahí están malamente los primeros conceptos que le inculcamos a ellos para sentirse los dueños de casa. O cuando el padre se ha ido o ha fallecido, no falta la familiar que dice: ahora tú eres el hombre de la casa. Entonces el niño va creyendo que es el hombre de la casa para convertirse en adulto hombre de la casa. Entonces la madre se pone al servicio del hijo y se pierde el rol. Sin embargo, esta sensación que yo he visto mucho en consulta, en que el hijo incluso tiene rabia de que la mamá se someta, porque a nivel inconsciente necesitamos el freno de la madre. Necesitamos que se ponga el vestido y nos ponga en nuestro lugar. ¿Se fijan? Entonces, se crea un círculo tóxico, vicioso, que es muy difícil que la persona que está involucrada se dé cuenta, porque justifican lo injustificable, justifican la falta de respeto, justifican la agresividad, justifican los enojos. Y también se da que en la dinámica de dos hermanos, la madre tiene una tendencia y una preferencia por ese hijo. A veces tiene que ver con que el hijo finalmente representa para ella ese padre que no tuvo o esa ausencia del padre. Entonces, ella le va a dar otra connotación. ¿Se fijan? Entonces, no es solo un factor para que se ejerza y prevalezca ese escenario, es multifactorial, no es solo una situación. Lo que yo más he visto es que hay una deuda emocional y un patrón repetitivo familiar. Deuda emocional, ¿por qué? Porque si yo durante el embarazo he rechazado a mi hijo, no lo he deseado o tuve muchos conflictos, mi manera de compensarlo es sirviéndole y le voy a servir toda la vida o le van a servir toda la vida. Y cuando hay un patrón es porque es lo que conocí. ¿Se fijan? Entonces, hay tantas conductas erráticas desde la infancia que hacen que ese hombre sea narcisista. Vamos claro ahí, ¿verdad? ¿Preguntas al respecto hasta el minuto o que quieran compartir? ¿No hay preguntas, Mayo? ¿Sí? Nada todavía. Ya. ¿Tú quieres hacer alguna consulta, May, con respecto al tema o vamos ahondando algunas partes del tema? Sí, bueno, yo creo que uno de los importantes temas o lo que yo he identificado mucho o es lo primero que salta es el tema de las culpas, tal como dices tú. Claro. Y muchas veces las madres actúan dentro de este patrón y no se dan cuenta. Lo normalizan a tal punto que le parece extraño que otra mujer no tenga esas actitudes respecto a los hijos. Y te tachan incluso de, oye, que eres mala mamá, porque ellas dan la vida a los pulmones y su existencia por complacer a los hijos. Y tal como dices tú, muchas veces los hijos ni te lo han pedido y se sienten incómodos en estar en ese rol. Y yo he visto mucho el conflicto, tal como dices tú, en que quizás se tienda, cuando hay más de un hijo, a darle una cierta preferencia a ese hijo, pero también cuando entre ambos hijos tienes hija e hijo narcisistas y se pasan a la mamá como que no existe, como que ella pasa a ser la hija. Y eso genera unos desequilibrios tremendos y lo que yo he visto es que después de zonas de conflicto hay distanciamientos, como que esos se casan y se van. Y la esclava queda sola, porque la ponen a ese nivel de más o menos ella es esclava. Y he notado que
más que un síndrome de nido vacío, esa mujer cuando quedó sola y no tiene a quien servir, entra en depresiones tremendas. Entonces, es todo un efecto emocional este proceso, así que es como un poco eso, lo que yo he notado últimamente, lo he ido apuntando un poco de algunas situaciones, pero esto se repite mucho, lo he notado, sobre todo en Latinoamérica, más que acá. Por sobre todo, lo que pasa es que es por la cultura machista también. Sin embargo, ahí cuando tú dices que esta madre 24/7 que le llamo yo, también tiene que ver la mayoría de las veces que se convierten en relaciones tóxico-dependientes. Y también a veces existe el complejo de Edipo, donde el niño también se enamora de esta madre y esta madre quiere cumplir en todos los aspectos. Entonces, cuando se van estos hijos y abandonan a esta pseudo madre sirvienta, finalmente se van porque están intoxicados y necesitan respirar, porque esta madre a nivel inconsciente, ojo, que también hay muchas madres que lo hacen de una manera de manipulación. Yo te cocino rico, yo te atiendo, yo te cuido, yo te protejo, nadie te va a cuidar como yo. ¿Les suena esa frase? Entonces, hacen que el hijo también se sienta en una deuda con ellas y ella crean esta dependencia. Pero finalmente cuando los hijos se logran ir, porque hay otros que se quedan ya y se quedan hasta que tienen 60 años, finalmente hay una sensación de rabia porque se dan cuenta finalmente que la madre los ha envuelto y los ha anulado. Entonces es muy complejo diferenciar lo sano, lo armonioso y lo tóxico. Pero además, cuando el hijo se convierte en el que manda en la casa, se produce un desorden sistémico. ¿Por qué? Porque el hijo queda por sobre la madre, por sobre el padre. Entonces, ya se perdió el orden. ¿Pero cómo se va a perder el orden? Claro, porque la mamá ya no está. Los padres siempre van a ser los más grandes y los hijos van a ser siempre los pequeños. Entonces, cuando yo ocupo un lugar que no me corresponde en mi clan, se produce un desorden sistémico de tal manera que a veces el querer recuperar ese lugar produce la separación. ¿Por qué? Porque el hijo que se va dice, y bueno, ¿y qué viví? ¿Y dónde estaba mi madre? Si yo quería una madre, no una sirvienta. Pero también sucede que, ¿qué pasa después? Este hijo que se convierte casi en el patrón de casa, se pierde muy fácilmente el querer disfrutar a la madre y la obligación de la madre. ¿Se han fijado que hay hijos que no, yo voy a llevar a mi hijo de mi mamá, no, que mi mamá lo vea, no, ella que me compre, tú mamá, esto, págame la cuenta? Pero cuando la madre dice, es que mi amor, no pude, no alcancé, ¡wow! ¿Y por qué? Entonces, son por lo general relaciones muy tóxicas. Y la otra se transforma en un sillón de confort. ¿Para qué me voy a mover de acá si tengo nana y mamá? Me cocinan rico, me lavan, me planchan. ¿Para qué me voy a ir? Entonces, yo permito que mi hijo me abuse. Porque lo estoy reteniendo. ¿Por qué? Consciente e inconscientemente, porque me falta el valor. ¿Y por qué me falta valor? ¿Porque lo hice mal? ¿Porque trabajé mucho? ¿Porque no cumplí con mi función materna? Porque una es la función materna y la otra es la maternidad biológica. Entonces, esa función materna es la que provoca un desorden, porque a lo mejor yo para sostener y mantener mi hogar tuve que salir a trabajar, pero el hijo lo ve como un abandono. Entonces, cuando sale, es que tú me abandonaste cuando chico, es que tú no estabas nunca, wow, entonces, ¿y cómo lo compenso? Y se van a pasar la vida intentando compensar por no haber estado en casa, porque tenían que trabajar, porque no había otra opción. Y bueno, van a llegar a sus últimos días y no van a terminar de pagar nunca esa deuda. Es como la deuda de los intereses en el banco. Nunca se terminan. Porque la persona va a estar en deuda porque no sabe, porque no entiende. O sea, yo me tengo que sentar, a ver, ¿es normal que mi hijo me grite? ¿Es normal que mi hijo me trate mal? ¿Es normal que me mande? ¿Es normal que yo tenga que correr y servirlo y atenderlo? ¡Wow! ¿Qué pasa ahí?
No, es que mi amor, como tú decías delante, ay, es que eres mala madre. ¿Y mala madre por qué? Si para que alguien te haga las cosas puedes pagar que alguien te haga las cosas. El deber de una madre es criar, educar, entregar cariño. Mientras más cariño entrego, más tengo de seguro un adulto consciente. Pero no hay más. Te di educación, te di lo mejor que pude, con las herramientas que tuve, con lo que tenía, con lo que conocía, con lo que sabía. Punto. No hay más. Me hago cargo de ti hasta que tenga las herramientas, 18, 21, 25, ok, te pagué la universidad, ok, 6 meses, 8 meses, a la calle, fuera. Porque el que no se va a los 30, poco probable que se vaya a los 33 o a los 35. A lo mejor con suerte a los 40. Porque esa zona se convirtió en su zona de confort. También están las hijas narcisistas. Las hijas que a las madres las toman como empleadas, literalmente. O que viven con ellas en casa y les cuidan a los niños, les planchan la ropa, les lavan la ropa, les cocinan, les hacen todo y cuando llegan a almorzar le tienen servido. Y a veces hay una remuneración económica y otras no. Entonces ahí también se perdió porque se confunde el servicio con el cariño. También se produce un desorden sistémico. No solo son los hijos narcisistas, las hijas narcisistas también existen. El deber de los abuelos es consentir, también de pronto y de repente ayudar, pero no criar ni hacerte cargo de la casa de tu hijo o de tu hijo. Ahora, también existen los mal llamados acá en Chile los hijos mamones, que donde se va la mamá, tiene que ir el hijo, donde se va el hijo, tiene que seguirlo la mamá, porque hay una dependencia. Y ahí también a veces vamos a poder encontrar que hay doble, gemelo simbólico, son otras aristas también de ese grado de dependencia, o esos hijos. Nadie cocina tan rico como mi mamá. Preguntémosle a mi mamá. Son todo lo que cree una dependencia, no es sano, es tóxico. El asunto está en cuando lo veo, pero el problema no es del hijo. Nunca es del hijo. El problema es de la madre. Porque yo soy la que pone límites. Yo soy la que dice basta. Bueno, si siento culpa, veré, me haré terapia. Si siento remordimiento, bueno, veré qué hago. ¿Qué hago con esto? Pues lo suelto. Pero yo voy a estar por debajo y en desmedro de a quien yo le di la vida o si fui su madre en el caso de que son adoptados. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? No es la culpa del hijo, es la culpa de la madre, porque ante el sistema los padres siempre somos los grandes y los hijos los pequeños. Entonces, si mi hijo tiene esa conducta, el problema no es de mi hijo, es yo que no he puesto el límite. Si mi hija me transgrede, no me respeta y también me he convertido en un ser servicial para ella, el problema no es de mi hija, el problema es mío, porque no pongo límites. Muchas veces también tiene relación con subsanar ahora al adulto, al niño que tuve que dejar, porque a veces, insisto, lo que decía anteriormente, tuve que trabajar, no estuvo presente y compenso y voy a pasarme toda la vida compensando hasta que ya no sea más servicial. ¿Y qué va a pasar ahí? Me van a tener que buscar a alguien, a lo mejor me voy a tener que seguir atendiendo sola de vieja o simplemente ya no sirvo. Y eso va a provocar que mi hijo se aleje o mi hija se aleje. Es crudo. ¿Y cómo va a ser tanto? Sí, sucede. Más de lo que uno a veces quisiera o creyera que pasa. Porque tenemos muy mal asociados los órdenes familiares. Hay mucho desorden sistémico. Y es en ese desorden sistémico cuando se pierde la historia y el respeto en el clan familiar. Entonces, si yo lo veo, yo lo enseño, ¿qué estoy dejando para abajo también? Lo mismo. Ahora también va desde la carencia. Es que le doy todo a mi hijo porque como lo dejó su papá, lo crié sola, le entrego todo. O malamente llamado, fui papá y mamá. No, el rol es uno. No hay papá y mamá. La mamá no puede ser papá y el papá no puede ser mamá. Hago un doble esfuerzo porque estoy sola como mamá, estoy solo como papá. Pero no existe esto de fui mamá y papá. Eso es muy típico. No, papá es uno, mamá es otro. No son dos. Entonces, ahí, si vamos viendo por dónde viene culpa, remordimiento,
y fidelidades. Yo diría que son las tres aristas que hacen que existan los hijos, la hija narcisista y la madre sumisa. El asunto está en que esas mujeres que se han postergado, invalidado por los hijos, por los padres, no siempre terminan en buen escenario. Porque cuando se van, ¿qué aparece? Cáncer, cáncer de las mamas, eso tiene que ver con los hijos, útero, porque el nido, lo que se llama el nido vacío. Entonces se van a presentar ciertas situaciones. Y ojo, que no solo se presentan cuando se van, también se presentan muchas enfermedades, son la somatización de un conflicto no resuelto y es un llamado de alerta para parar. Porque de otra forma no me siento con el permiso de parar. Porque si me paro, se enoja mi hijo, se enoja mi hija. Pero ¿y cómo lo van a hacer sin mí? Sí, sí lo pueden hacer. Pero mientras yo le facilito todo a mi hijo, no necesito mayor esfuerzo. Entonces, ¿es normal? Por ahí a veces parte la pregunta, ¿es tan normal? ¿Pero por qué mi amiga no le hace nada al hijo? No le plantea ni la camisa ni el pantalón. Qué mala ella. No, es que es súper descariñada. No, es que es súper fría. Y ahí está. ¿Por qué le tengo que lavar el calzoncillo a un viejo de 40 años? ¿Por qué le tengo que lavar la camisa a un cabro de 28? Mamá, ¿por qué no está la camisa lista? Y va la mamá y corre. ¿Tienes manos? Hazlo. Entonces, vamos permitiendo en un amor poco sano, en un amor poco armonioso, pero lo llamamos amor. Y también, bueno, a veces la forma que tengo de entregar cariño y atención es la más sana. ¿Cuánto me hace feliz? ¿Cuánto me llena? ¿Puedo prevalecer el sentirme feliz si al final del día me duelen los pies, me duelen las manos, me duele la espalda? ¿Quién está primero? Yo siempre he escuchado esto, daría la vida por mi hijo. Dicen que es la lógica. Yo no daría la vida por mi hijo. Haría todo porque mi hijo estuviera bien. Pero si yo doy la vida, me muero. ¿Y quién lo cuida? ¿Y quién lo ve? No puedo. ¿Se dan cuenta? La paradoja. Yo una vez me acuerdo que dije esto, estaba con una amiga y me dice, no, es que yo daría la vida por mi hijo. Y me miró, ¿y tú? No. ¿Cómo? ¿Si es tu hijo? No, porque si yo doy la vida por mi hijo, no existo. ¿Quién lo cuida? ¿Quién ve por él? Debo ocuparme de hacer lo mejor para mi hijo. Porque dar la vida por mi hijo no significa que lo ame más ni lo ame menos. No. Se fijan que es muy sutil, estamos llenos de creencias, estamos llenos de patrones, estamos llenos de juicios y de culpa que no nos permiten ser libres. Estamos desde el sometimiento, desde la anulación, desde la invalidación. Y mientras giremos en eso, no vamos a cambiar la sociedad, no vamos a cambiar la cultura, no vamos a cambiar un país, porque nos vamos a regir por las mismas historias, por los mismos patrones, por los mismos credos. Entonces, las mujeres somos las que tenemos las energías más despierta para producir un cambio. Yo siempre lo digo, lo que hoy día haces por ti, lo haces por tu hijo, por tus nietos y por tus bisnietos. Haces el trabajo para 3. Mira qué bonito. Entonces, ¿es normal que mi hijo esté por sobre mí? ¿Es normal que mi hija esté por sobre mí? Porque si es para trabajar 24/7, trabaja fuera de tu casa, que te paguen. Ahora, si yo me siento tan vacío, debo mirar, ¿por qué necesito girar en torno a otros y no a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi historia? Si hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y cómo podía, si lo hice bien y mal o no, bueno, que el cabro se haga terapia, si le cuesta, si le duele. Págate un psicólogo, págate un terapeuta, si tan mal lo hice, terapéate. Pero no me culpes a mí. Te di lo mejor que podía con lo poco que tenía y con lo mucho que tal vez no pude alcanzar. Y ahí está. Y ahí está. Pero estamos acostumbrados a culpar, a enjuiciar. Y mientras sigamos culpando a nuestros padres por nuestra historia, nos vamos a quedar en el mismo asiento. La víctima. Ese es más cómodo. Porque ese no te tienes que hacer cargo, no te tienes que terapiar, no tienes que gastar, no tienes que invertir. Todo viene aquí. Aquí. Nada más. Bueno, espero sus comentarios. Silencio, silencio. En redes sociales dicen que, bueno, gran verdad.
Acá hay un comentario que dice, es increíble cómo uno no pone límites. 2 puntos, mi situación llegó al borde de dejarme en bancarrota y casi me embargan mi casa por darle todo a mi hijo. Otro. Discúlpame, May, ¿te parece si vamos haciendo salvedades en las preguntas que vayan saliendo? Mira, cuando ella dice quedé en bancarrota, ahí te puedo decir que mi olfato no me falla y ahí hay una deuda emocional. Yo he estado pagando por sanar algo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en ese embarazo? ¿Qué pasó en esa gestación? Porque para que ella termine en una deuda, está pagando al hijo. Pero también habría que ver qué pasó con ella. ¿Por qué ella tiene que estar pagando, indemnizando para que su hijo se salve económicamente? Ahí eso de cuando, qué buen punto, cuando hay un tema de dinero con los hijos, está bien, el padre te puede prestar dinero para salir de un aprieto, ya, y vas y se lo pagas, pero cuando es repetitivo, ahí hay deuda emocional, sí o sí. Sí, y hay otro ejemplo que quería dar aquí, justo donde la señora nos comentan en Facebook esto, que yo he notado también, y ahora que dices esto de la deuda y el pago, que, por ejemplo, yo voy y compro, no sé, una camioneta. La compro yo me endeudo. Y cuando me preguntan, oye, es que mi hijo tiene una camioneta, entonces como que quiero que mi hijo brille y logre cosas, y voy yo avalando ese tipo de actitudes, de siempre ensalzarlo, no querer verle lo negativo y querer que todos acepten a mi hijo y, oh, mi super hijo. Eso tiene que ver, sí, eso tiene que ver también con mis conflictos no resueltos, porque quiero proyectar mis carencias a través de mi hijo. Mi hijo es la prolongación de mí. Entonces, como yo no logré llegar allá, yo no logré tener un camión, un auto, un departamento, mis carencias se las he traspasado a él y yo avalo esto. Por lo general sucede eso, May, en esos casos. Sí, es carencia y ahí, también. bueno, viene un poco aquí lo que nos dice la señora en internet, dice, claro, ella por querer que su hijo luzca bien, ella en el fondo se endeuda para que el hijo lo vean como, ah, súper. Entonces, pregunta acá Mon Marvel, si pudieras explicar un poquitito más esto de la deuda emocional. Ya, la deuda emocional. Bueno, eso lo vamos a trabajar, lo vamos a incluir en el taller de Proyecto Sentido May, porque es un tema muy intenso y lo voy a explicar aquí como grandes rasgos. A ver, mi madre no me esperaba, mi padre tampoco. Yo he sido un accidente. Me han intentado abortar, no me han intentado abortar. Pese a todo, me ha tenido mi madre. Yo ya vengo con la premisa de que yo le he venido a joder la vida a alguien. Estoy en el vientre, imagínense ustedes dentro del vientre, oh, papá y mamá no me esperan, oh, papá y mamá no me quieren, oh, les vengo a arruinar la vida, oh, es un condoro, como decimos en Chile, oh, mal, mal, mal. Entonces yo me gesto sabiendo que le he venido a joder, a complicar la vida a mi padre y a mi madre. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo, al nacer, necesito justificar mi existencia. Necesito que papá y mamá me acepten y vean lo bueno que soy. Entonces, toda la vida voy a estar haciendo cosas para agradar y para recibir la aceptación, porque como en mi proyecto sentido gestacional yo no soy deseado, yo tengo que compensar y caigo en una deuda emocional que tiene que ver a veces con el dinero y también con el sobrepeso. Más o menos como para que se hagan una idea. Eso tiene que ver la deuda emocional. A grandes rasgos. Gracias. Sí, es el tema del sobrepeso, es interesante. El otro día estábamos hablando un poco de esto en uno de los talleres de ayuno, porque varias personas me dicen, mira, yo hago dieta, si hago ayuno no bajo un quinto. Y yo les comentaba, es que aquí hay cosas que hay que ver el origen, tenemos cosas emocionales, les di toda una explicación y como que algunas personas engancharon, otras como que no quedaron muy convencidas, pero en realidad el tema sobrepeso
de verdad, yo haré dieta, haré gimnasio, yo no haré todo si no bajo 1 gramo, es porque el Hay algo tema detrás. viene por otro lado y hay que trabajarlo en conjunto. Entonces, esto también de codificar un poco el sobrepeso es un tema interesante más adelante a tratar. Lo podemos preparar también. Yo aquí en Chile hice uno el año pasado con 15 personas y la verdad que bastante y varias bajaron de peso porque decodificamos. Hay 64 emociones y conflictos que gatillan el sobrepeso. Sí, no, es un tema súper interesante. A mí por lo menos me gusta mucho y además que se da mucho en consulta. Así que bueno, Además, mira, aquí ¿tienes otra? sí, Rosita y ahí yo leo a Carmen. Gracias, Ya. muchas gracias. Sabes, tengo una consulta para solucionar en este caso lo que acabas de decir tú de los hijos. ¿Cuánto dura una terapia o todo es muy particular? Porque la verdad es que, bueno, yo crié a mis hijos justamente con un padre narcisista y una madre, ¿no es cierto?, que era al comienzo era rebelde. Finalmente se dio y luego volvió a ser rebelde, ¿ok? O sea, ya dejé que corriera el agua nomás frente a este hombre, ¿no es verdad? Con los hijos no, o sea, yo apañé a los hijos y fui haciendo mi vida, pero ellos también, pero no me percaté de que en realidad aquí los que salieron más perjudicados al fin de cuentas fueron los hijos, ¿ok? Claro, en ese Entonces, caso, sobrepeso, miles de cosas que están siempre cuestionándose, son muy habilosos, son muy inteligentes, no porque lo diga yo, porque son así, pero nunca logran esa seguridad que si con todo lo que saben y con toda la inteligencia que se podrían tener. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cuánto dura? mira, lo primero, cuando ya son grandes, es identificar para ellos que es un problema. Porque a lo mejor lo que para ti puede ser un problema, para ellos es lo más normal. Es un ¿Ok? problema, dicen. Primero yo identifico ese, a ver si soy tan inteligente, tengo esta dualidad, tengo estas dudas. Cuando pasa en la infancia, están estos dos bandos, papá y mamá, el niño tiene una división. Entonces, por un lado dice, soy narcisista y soy fiel a mi padre, pero estoy traicionando a mi madre si soy sumiso. O soy sumiso y estoy traicionando a mi padre. Entonces se crea una dualidad que hace que a lo largo de la vida tenga diferentes conflictos. Entonces, primero es ver si a mí me es un problema, un tema. Es lo primero. Si para mí es un problema, bueno, voy y lo consulto. Mira, en lo particular, con las técnicas que yo hago, un tema, un conflicto, 3 meses, una vez al mes sesión. ¿Por qué? Porque en la primera sesión yo tengo que identificar todos los puntos de conflicto y origen del tema, ¿ok? Ahora, lo importante siempre es la persona que vea cuál es su tema, ¿ok? Y se Pero tiene, trabaja cada 21 días. Ahora, si para ti esto es un problema, bueno, tú lo puedes trabajar porque yo veo que hay una sensación como de culpa. Entonces, si tú trabajas eso, ordenas tu sistema, devuelves esta fidelidad, rompes el mandato, inevitablemente tus hijos van a empezar a bajar esta carga. Y puede ser que quieran dar el paso, ¿sabes qué? No es tan normal ser tan gruñón. No es normal gritar a mi polola. No es tan normal querer tener siempre la razón. Porque, ojo, de verdad. el narcisista es una tremenda coraza la que lleva, que está muy lejos de ser ese violento, porque si ese se baja del asiento del narcisista, queda en pelota y puede ser destruido. Es ¿Ok? verdad. Y si no le das en el... Está muy lejos de ser personas seguras. El narcisista tiene que hacerlo para defenderse. No lo estoy justificando. Y cuando no le das en el gusto, lo que pasó en este caso, cuando no le das en el gusto, opta por irse a Pero, arrancarse. claro, porque es el niño consentido, es el hombre consentido, pero es el niño que está reclamando en la infancia. Pero Ok, hoy en día las técnicas y terapias son muy rápidas, son muy rápidas. increíble, Caro, te pasaste 1.000.000 de gracias, muy amable. Encantada. ¿Hay alguna otra pregunta, otra Sí, bueno, consulta? hay un comentario de Carmen Sí. que dice que el sentimiento de culpa
me hace darle y hacer todo lo que ella me pide. Ya, entonces, si ella está haciendo eso, la que tiene que ir a terapia no es la hija, es la mamá. Cuando la madre se libere de la hija, se libera del sometimiento. Porque ya hiciste lo mejor que podías, mujer, con las herramientas que tenías. Pero ojo, a veces los hijos son más astutos que los padres y hay también un mecanismo de chantaje. Ah, pero si tú me dejaste tan abandonado cuando estaba chico. Ah, entonces la mamá, por ahí agarramos. ¿Ok? Entonces, si yo soy capaz de ver que a través de la culpa mi hijo consigue todo, bueno, ¿quiero que me sigan culpando y abusando o pongo un stop? Y pongo el stop. Pero la mayoría, como decíamos al inicio, es la culpa. Entonces, si ya trabajé y hago lo que puedo, bueno, es lo que te tocó, es lo que soy, es mi historia. No puedo hacerlo distinto, pero a lo mejor puedo hacerlo y a lo mejor te doy un empujón. Porque finalmente dicen muchas veces, ¿y qué va a ser qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Y yo creo que a mí siempre me ven en consulta al comienzo. No soy muy suave, la verdad. Vivir, pero ¿cómo va a vivir sin mí? Te puedo asegurar que el día que te mueras se aprenda a lavar, se aprenda a cocinar y se lava los calzoncillos. Y lo va a hacer lo más perfecto. Y si no, ahí se va a ver en la obligación de contratar a alguien y pagarle, porque mami ya no va a estar. Y son los típicos hijos que la mamá les duele algo y no, ay, ¿se te pasó el dolor? ¿Se te pasó el dolor de cadera? ¿Se te pasó el dolor de brazo? Porque no hay una cuota de amor, son siempre como relaciones insanas, tóxico-dependientes. Pero la culpa se trabaja y se trabaja muy rápido, porque además la culpa también se hereda la creencia y los patrones. Mamá culposa, abuela culposa, bisabuela culposa, todos culposos. ¿Qué esperamos por abajo? Alguien que se libere y lo haga distinto. Y ahí sale el narcisista. Carmen, ¿tienes tu manito levantada? Pues levanta tu micrófono si quieres comentarnos algo. Hola, gracias. Sí, en Hola. realidad soy yo la del problema, ella no tiene ninguno. Soy yo. De hecho, ella no me exige ni pide, pero es la persona que más poder tiene sobre mí, porque por ese sentimiento que yo no puedo evitar conmigo misma, porque no lo he trabajado. El sentimiento de culpa es ese que tú describes, de que de niña, o sea, nada más era mamá, si la niña no tenía el padre, la figura del padre que al lado o cerca no estuvo. Entonces mamá se iba a trabajar, dejaba a la niña sola mucho tiempo. Entonces esa carencia, ese sentimiento es el que yo reflejo, en el que cada vez que tenga mucho o poco, tengo que darle la mitad de lo mío a ella, porque tengo que darle lo mío y lo que no tiene de su padre. O sea, eso es lo que yo necesito trabajar. De hecho, ella es muy independiente y no es la que menos me ocupa, pero es la persona que más poder tiene. O sea, ella me lleva del cielo a la tierra como nadie, pero es por ese sentimiento que yo no he trabajado conmigo misma. Me explico, no es que ella abusa, no es que viene y exige y pide, al contrario, es muy independiente, porque eso fue lo que yo formé. Pero esa independencia a mí por un lado me satisface, pero por otro lado no controlo este sentimiento. Entonces lo compro, le doy, si tengo mucho, le doy la mitad de lo que tengo. Es eso. Sí, ahí Carmen, mira, dijiste la palabra clave, es lo que no he trabajado. Y esa es la palabra clave para hacer un movimiento y un cambio. Y finalmente, mira, vas a poder estar toda la vida, hasta el último día de tu vida, entregando y nunca vas a llenar esa culpa. Y tú dijiste recién una palabra muy clave, la carencia del padre y la madre. Lamento decirte que todos estos años que has querido entregar lo que el padre no entregó, fue en vano, no sirvió. Porque esa energía no la puede dar la madre. Entonces, si trabajamos la culpa y ordenamos el sistema, fácilmente vas a vivir más libre. ¿Qué quieres, mujer? ¿Llegar al último día con un cáncer?
No, O con un dolor de espalda crónico que no la deja ni sentarse. exacto. O un Digo, lumbago. con un lumbago forever. Lumbago que Rayos, el tiempo acabamos se de dar olvida. con el diagnóstico de dolor de espalda de Carmen. Es que no, es que, y lo más probable, si hay muchos dolores físicos, que si uno escucha el cuerpo, es maravilloso cómo se va aliviando. Entonces, sin embargo, te felicito porque viste la palabra clave. No es el problema ella, soy yo. Y cuando yo reconozco que en mí hay un problema, tengo el 50% avanzado, porque ya sé, y ya lo quiero hacer distinto. Y con eso ya tienes el 50% ganado, Carmen. Entonces, vamos a liberar la culpa, vamos a sacar la culpa, porque si no, esta mujer independiente, que cada vez se va a ir alejando probablemente más, te vas a quedar vacía. No, no puede. Pero ahí se trabaja la culpa, se trabaja el entorno, el contexto, y es muy rápido eso. La culpa es muy rápida de trabajarla, y es fantástico vivir sin culpa. Gracias, Carol. Gracias, May. Encantada. Lindo, Gracias, lindo, Carmen. lindas el taller y la charla. Bien. ¿Hay otra pregunta, May? ¿O tú quieres A responder? ver. Bueno, es que en realidad se ha repetido acá en redes la pregunta esta y fue respondida recién también. Carmen nos ayudó mucho con su ejemplo sobre que no le pongo límites a mi hijo por culpa. Me coloco a las órdenes de mi hijo inconscientemente. Acá Ahí hay otro que dice... Pero fíjate que cuando, mira May, fíjate que ahí cuando dice, me pongo a las órdenes de mi hijo inconscientemente, escucha bien, me pongo a las órdenes de mi hijo inconscientemente, ese no es el problema. Hay que buscar el punto de conflicto, ¿por qué me pongo a las órdenes? Porque ya estoy siendo capaz de verlo. Claro. Ya es un paso. Entonces, no es el problema en ponerme a la orden. Vamos a buscar por qué yo llego a ese punto. Porque distinto es cuando hay mamás que no se dan ni por aludidas. Claro, ese es el tema que te comentaba yo, que a mí me llama la atención, que lo naturalizan y no lo ven. Pero no lo ven. Por lo menos acá son pasitos. Gigante, ojo, gigante, porque esos pequeños pasos se convierten en una liberación. Absolutamente. Bueno, acá, a ver, voy a tratar de leer porque no sé si esto se entiende muy bien. Ya, intentemos. Sí, a ver, dice, traté de ser papá-mamá. No existe papá-mamá. Ya, sí. Párate tu tiempo para energía. Coma. ¿Ya? Tengo hijas gemelas. ¿Ya? Y una pasó a ser la esclava de la otra y en casa una nos dirige la vida a las dos. Eso dice. Ahí hay un drama transgeneracional. Ahí la temática es más potente. ¿Por qué? Porque para que nazcan gemelos es una trama no resuelta. Y si hay dos ahí, es el blanco y el negro, habla de tramas y conflictos para arriba que ya existieron entre hermandad. Entonces, esa trama es aún un poquito más compleja. Sí. Y insistimos, ni tan compleja porque ya por lo menos ella lo está viendo. Entonces aquí hay dos bandos. Esta guerra entre las dos gemelas que están trayendo algo de arriba, lo más probable, y además esta otra que toma el bando con la madre y la otra que está ahí sometiendo las dos. Entonces, pero ese tipo de trama ya tiene que ver un poquito más con el transgeneracional. Quiere decir conflictos de los padres, de los abuelos o de los bisabuelos. Ahí está un poquito más. Ella dice, gracias, no lo había visto hasta ahora que las escuché. Gracias. ¡Qué bueno! Sí,
Una mamá hoy día deja de hacerle la comida a la hija, al hijo, le deja de lavar, insisto, con los calzoncillos asociados a los hombres. Ya hicimos algo distinto, pero hay que hacerlo. No basta con quererlo, hay que hacerlo. Si qué carajo, si te di educación, te di comida, te abracé, te cuidé, no te tiré a la calle, punto. ¿Qué más? Es lo que sabía hacer. Y es lo mejor que hice. Si no te sirvió, pues bien, nada que hacer. Hazte ver, no es mi problema. Pero nos hemos criado y nos han formado que la madre se somete. Porque, ahí va la frase, cuando te conviertes en madre, de ahora en adelante te olvidas de que eres mujer, primero eres madre. Ups. Ay, eso a mí me da alergia. Oye, es que a mí, mira que soy terapeuta y me da urticaria. Porque primero, mira el orden. Y aquí yo creo que si no se salen todas del chat, está muy bien. Mira, primero, eres mujer. Segundo, eres mujer. Tercero, eres mujer. Cuarto, eres pareja. Quinto, eres madre. Oh, yo quiero ver esas caras. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar feliz, la mujer tiene que estar realizada, la mujer tiene que estar en plenitud, acompañada en una relación sana y armoniosa, para que en conjunto pueda ser una madre feliz. ¿Qué pasa si en estos tres estoy coja? Y más en este. Bueno, este un poco transable. ¿Qué voy a entregar aquí como madre? Frustración, rabia, ira, rencor, machismo, negación, culpa. No puedes ser primero madre que mujer, porque te vas a olvidar de tu esencia y de la posibilidad que te dieron de venir a este mundo, tu libre albedrío. Primero yo mujer, segunda yo mujer, tercera yo mujer, y de ahí sale el resto para ser pareja y madre. Cuando la mujer es solo madre, se frustra y no me digan que no. Eso no se los creo. Exactamente. Sí, es que, bueno, es tal como dices, tiene que ver mucho sobre todo en América. Acá sí, no, claro. acá no. Yo creo que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, mujer, sexto, pareja y séptimo, hijo. Si es que. No, Porque hay otro enfoque y bueno, pues, nosotros en América nos pero falta todavía, nos falta. Si Acá, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo normal, como para que note un poco la distancia. Acá los niños, digo niños, porque entre comillas, por la edad, a los 16 años ya se van de casa. Se van. Chao, hasta luego. Y de vez en cuando llamarán a mamá o llamarán a papá. Si es que. ¿Por qué? Porque también ya empiezan a trabajar. Claro. Y el sistema que tiene la sociedad es que tiene especiales horarios de trabajo con un tipo de remuneración para los que son entre 16 y 18, tiene planes de independencia, ayudarte a encontrar casa entre 16 y 18, todo para que a esa edad tú te liberes. Y acá un poco ya el extremo, sí, porque no se visitan nunca, nunca se ven, jamás de los jamases. Pero en general, esa estructura de que mamá para el último, o sea, la mujer al último, no existe. Y por eso acá el rango de maternidad también es entre los 40 y los 43 años, una mamá primeriza. Porque la mujer antes se dedicó a hacer todo lo que quería hacer. Y ahí recién viene a pensar si quiere o no quiere tener hijos. Y no estoy hablando de pareja, porque aquí es súper común que vas al banco de semen y dices yo quiero ser mamá y se arregló el experto. Entonces, claro, entonces soy mamá y entre comillas la mayoría de las relaciones son puertas afuera. De hecho la gente muy poco se casa, pero ya tiene que ver con una legislación que casarse es muy mal negocio. Pero claro, además, en serio, es muy mal negocio aquí económicamente, tiene uno de enredo el contrato de matrimonio del terror. Entonces también la gente no se casa. Pero extra esto de que cada uno vive en casa y es siendo parejas, por ejemplo, papá está una semana con el niño, mamá otra, tercera semana juntos. Es como súper extraño, parece como régimen de divorcio, pero no lo es. Es que una muy forma práctico. Exacto. Y da libertades. Y da libertades también. Y da muchas libertades. Eso permite que sea feliz. Si la madre no puede estar frustrada, porque ¿qué va a entregar? Mira, yo un caso personal, yo tengo un hijo de 4 años.
tiene un muy buen padre, muy presente. Si yo no estudio, si yo no hago esto, si yo no tengo mi fin de semana, yo me frustro. Y siento que pierdo mi libertad, me ahogo y ando enojada y pateo la perra, como se dice acá, y no funciono. Sin embargo, si hago esto y sigo estudiando y llego a mis talleres, mi hijo tiene una mujer, mamá, feliz. ¿Y qué entrego? ¿Qué es lo que tengo ahí de resultado? Un niño feliz. Y ahí está la forma, y por eso es que lo digo tan conscientemente, que no tiene nada que ver en el fondo cómo vas a vincular tu vida de mamá y todo, ese es otro quilombo, ese es otro rollo. El niño, la niña necesitan una madre feliz, plena, para tener una madre feliz, plena. No hay de otra, no funciona de otra. Desde mi entender, desde mi experiencia. Ojo ahí. Sí, mira, acá hay una pregunta, comentario igual. Dice, yo parece un papá sumiso. Quedé a cargo de mis 2 hijos cuando mi mujer falleció. Esto fue cuando los niños tenían más o menos 3 y 4 años. Y creo que lo que estás comentando aplica a mí. ¿Es posible eso? Yo creo que he criado hijos narcisistas y yo soy el sumiso. Gracias. Ahí aplica, más que el papá narcisista, aplica que él ha ejercido una función maternal. ¿Por qué? Porque la función maternal la puede ejercer tanto un padre como una madre. Entonces, él, en la ausencia de la madre por muerte o por divorcio, él ha ejercido una función maternal. El asunto está en que cuando el hombre ejerce una función maternal, activa mucho más la energía femenina. Todos tenemos 50 y 50. 50 energía masculina, 50 energía femenina. Y por distintas situaciones de la vida vamos a activar una más o menos. Sin embargo, en ese caso, él activó la función maternal. Ahora, si la dinámica es que él está al servicio de los hijos, disponible para los hijos, y los hijos ya tienen 28, 30, 35, ahí estamos hablando de hijos malcriados, en el sentido de fundido, de dependiente, ¿ok? Pero puede ser ahí, yo creo que él activó la función maternal, que se activa muchas veces los hombres en la ausencia por distintas situaciones, circunstancias de la madre. Ahora, si él no se siente en el fondo también un poquito valorado o se siente abandonado, es porque probablemente también él se abandonó como hombre para cubrir esta carencia, que también no existe esta cubrir la carencia, porque por mucho que lo haya querido hacer, no iba a suplir a la madre, pero en este amor genuino, arcaico, entregó la energía materna. Habría que ver ahí cómo... Él comenta, dice, bueno, sí, yo me anulé. Hasta el día de hoy mis hijos actualmente tienen 27 y 31. O sea, me equivoqué con la edad, jajaja. Y está a punto. Sáquelo dice, de la casa. Sí, y dice, y todos estos años yo lo he pasado solo. No he podido rehacer mi vida porque las mujeres se sienten molestas a que yo coloco en primer lugar siempre a mis hijos. Y parece que ha sido extremo. Sí, se fue al extremo con su función maternal, porque los hijos siempre se van a ir, siempre. Bueno, excepto los narcisistas o los flojos que se quedan en la casa con la madre y el padre, pero la mayoría se va. Entonces, claro, ahí se postergó y hoy día está sintiendo eso. Lo bueno es que está a punto, porque si tiene 20 y tanto y 31, estás pero en lo justo para decirle, tome su maleta, váyanse que ahora papá va a ser hombre. Ya me postergué, ya me invalidé, ya me anulé, ahora me toca a mí. Porque también hay papás que buscan mucho la aprobación de los hijos con las parejas. Entonces, la que llega tiene que pasar por el visto bueno de los hijos y del papá. No, o sea, ¿quién quiere bancarse de eso? Alguien que tenga tanto conflicto, tanto rollo como ese papá. ¿Hija? Bueno, aquí él dice, no, la verdad es que no les he presentado nunca a nadie. Creo que lo mejor he pensado que pueden reprobarlo. Es que te reprueben o no te reprueben, hiciste lo que pudiste, ya es hora de ti. Porque en 3 o 4 años más, tus hijos no van a medir ni un segundo si se quieren ir con la polola a vivir. Y les va a dar lo mismo. O si se van a otra parte, ¿para qué más? No, ¿para qué postergarse más? No tuviste la culpa de que tu mujer se haya muerto. Ni siquiera en un accidente, porque cada uno tiene su vida determinada o la predetermina. Ya no tienes nada más que hacer. Es hora de ti. ¿Qué quieres? ¿Terminar con un cáncer de próstata a los 50 años? Porque para allá vas. Dice, por anulación. Ya pasé los 50 y todavía no tengo cáncer.
Muchas gracias, bueno. Carol, me dejas más tranquilo. Esto del peso, ¿también aplica a los hombres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hombres y mujeres. Y las distintas partes del peso en el cuerpo son los conflictos también que se acarrean. Pero claro, hombres y mujeres sobrepeso son conflictos similares. Yo diría que parecidos. Sí. Dice, Sobre muchísimas todo, gracias. sobre todo Mira, acá dice, en la parte de los brazos, disculpa. ¿Por qué? las Porque alitas. aquí la gordura acá es de la gallina, como la que cubre las alas. Entonces, si el hombre aquí ejerce más gordura es porque tiene que abrazar a los pollos. Simbólicamente hablando. Bueno, ahí nos coloco un jajaja, sí, parece que yo fui gallina y no gallo. Eso lo tome con sentido del humor. Sí, dice, muchas gracias, me ha encantado encontrar este programa. No los conocía y desde ahora los sigo. Bendiciones. Buenísimo. Tenemos una vez un encuentro al mes. ¿Quedan más preguntas por ahí, May? No, hay buenas noches, muchísimas gracias. Más gracias y buenas noches. Y bueno, aquí el comentario que una de las chiquillas que se tiene que ir por el horario, pero que le ha encantado el programa. Eso más que nada. A ver, ¿quién se Entonces, equivocó de país? ¿Quién nació en país equivocado? ¿Por la independencia? Ya, Rosita. bueno, no sé si nos quedan más consultas, más preguntas, inquietudes, para que vamos ahí Sí, es un cerrando. momento para que ya. Viste, Rosita, y gracias. Amorosa Rosita, felicitando. Bueno, qué rico haber compartido. Si quieren, pueden dar sugerencias del próximo tema que les gustaría hablar en la próxima reunión. Maite, tinca, ¿no? Preguntar. Sí, hagamos un testeo. Nosotros ya hemos pensado uno, pero estamos abiertas a posibilidades de cualquier tema que les gustaría tratar. Así que bueno, también tienen 2 semanas para pensarlo, porque así dan tiempo para prepararlo. Ya. Sí. Las chiquillas levantaron su micrófono ahí. La chiquilla. Las veo ahí, las chiquillas, las dos, guapas ahí. La Pili y la Rosita. Genial es ella. Gloria. Perdón, ¿por qué siempre te digo Rosa? Yo creo que tienes una ancestra por ahí que anda dando vueltas. Siempre te digo Me Rosa. llamaba Rosita. Ay, es que tú eres igual a tu madre. No, yo no soy igual a mi madre, yo soy yo. Por eso te digo. Siempre te digo Rosa. Sí, pero soy Gloria. Y Gloria, y Pili. Ellas son de Chile. Me pegaste en los Maravilloso. casos, Carol. Cualquier parecido es solo una coincidencia. No es otra cosa. No es otra cosa. Bueno, planteen ahí qué tema les gustaría hablar y podemos abordarlo en la próxima reunión junta. Ya. ¿Ok? A trabajar, niñas. Un abrazo, bella. Bueno, May, vamos cerrando, ¿te parece? Sí, sí, nos vamos despidiendo igual. Voy a cerrar cortes de transmisiones en redes. Ya.